cuantificadores. Entonces, hoy vamos a hacer algunas demostraciones con cuantificadores. Entonces, vamos a ver algunas situaciones que nos puedan ir sirviendo como algunas propiedades específicas para poder tener en específico una generalización de una demostración. Entonces, lo primero que quiero anotar eh, va a ser la regla de especificación universal. Perdón. Entonces, ¿qué dice la regla de especificación? Dice que si nosotros tenemos, si tenemos una proposición, una abierta, y esa es verdadera para todas las sustituciones o miembros del universo dado, entonces, permítanme un momentito, es que todavía siguen accediendo personas. Esa proposición abierta es verdadera para cada miembro específico. Eso significa que cuando nosotros tenemos algo ya general, nosotros podemos particularizarlo y con eso llevar a hacer una demostración específica. Entonces vamos a copiar o vamos a tener aquí algunas demostraciones. Por ejemplo, vamos a colocar todos los profesores de matemáticas han estudiado cálculo. Esa sería nuestra primera premisa. Ahora vamos a colocar acá eh, Luis es profesor de matemáticas. Entonces, por lo tanto, si llegaríamos a la conclusión, por lo tanto, Luis ha estudiado cálculo. Entonces, vamos a primero a volver esto un lenguaje simbólico para que lo podamos ver en esta particularidad. Podríamos llamar a los maestros de matemática como M de X, porque como estamos dejando una proposición abierta, entonces se dejaría como tal. Entonces, M de X es un profesor de matemática. Ahora, en el caso de la otra especificación, es de que a C le vamos a colocar que, en este caso X, ha estudiado cálculo. Entonces, ¿cómo podríamos representar esto en forma simbólica? En este caso habría desde la primera premisa podemos observar un cuantificador universal. Entonces nosotros colocaríamos para todo X
eh, m de x implica ¿qué? C de x. Entonces, ahí ya tenemos nuestra primera premisa. Todos los profesores de matemática han estudiado cálculo. Entonces, en este caso, podríamos decirlo, que lo podríamos observar como una inferencia. Si es profesor de matemática, entonces esto implica que ha estudiado cálculo. Miremos la segunda premisa. La segunda premisa nos dice, Luis es un profesor de matemática. Entonces, aquí nosotros podemos visualizar que ya hay una especificación universal, porque ya estamos agregándole a una persona específica. Entonces nosotros vamos a colocar que Luis es un profesor de matemática. Entonces, ¿cuál sería nuestra conclusión? Sería que Luis ha estudiado cálculo, precisamente, que es lo que podemos observar en este caso. Entonces, miremos el proceso de demostración, que nosotros ya hemos visualizado las diferentes reglas de inferencia. Entonces podemos visualizar este aspecto. Solo voy a copiar el lenguaje simbólico. Vamos a colocarlo por acá. Y ahora sí, vamos a hacer la demostración para este mismo. Comenzamos con la premisa que dice, para todo x, m de x implica a c de x. ¿Cómo se llamaría esto? A ver, ¿cómo le llamaríamos a esto? Premisa. Premisa. Fíjese que lo escucho muy bajo, no sé si solo yo. Muy bien. La segunda, que sería m de l. ¿Cómo llamaríamos a esto también? Como una premisa. 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 Exacto. Ahora podemos observar que podemos hacer una aplicación del paso 1, que a ese paso 1 nosotros le vamos a llamar regla de especificación universal. Ustedes recuérdense del IRTRA de REU, regla de especificación universal. Entonces vamos a poner, en lugar de colocar, esto lo vamos a ver en el paso 1. ¿Y qué nos dice? Que si Luis es profesor de matemática, esto implica que Luis estudió cálculo, ¿verdad? Eso es lo que podemos visualizar en este caso. Pero nosotros podemos ver en el paso 2 y en el paso 3 una regla de inferencia. A ver, ¿qué regla podemos observar? ¿Qué regla de inferencia podemos observar acá? Perdón, podemos... bueno, modus ponens, exactamente. Es un modus ponens. Y nos dice si M de L implica C de L y afirmamos M de L, entonces, ¿qué significa esta? La conclusión es C de L, llegando a la demostración de este argumento que precisamente estamos señalando acá. ¿Alguna duda con respecto a este ejemplo? No, licenciado. Perfecto, muy bien. Eh, bueno, miremos otro ejemplo. Vamos a visualizar otro ejemplo. Entonces, vamos a decir, bueno, yo voy a dar ahora las proposiciones y ustedes me dirían cómo quedaría el argumento. Voy a decir que P de T es que T, nos vamos a referir a T como el triángulo. T tiene dos lados de igual longitud. Ahora vamos a ver otro, que es Q de T. En este caso diríamos que T es un triángulo isósceles. 6. 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
Permítame un momento. Y R de T, y diríamos que T tiene dos ángulos de igual medida. Entonces, como les comento, yo ahorita les voy a dar el lenguaje simbólico para que ustedes describan el argumento. Entonces, aquí sería la negación de R de C eh, para todo T, P de T implica a Q de T. Y ahora aquí, para todo T, Q de T implica R de T. Ahora vendríamos con la conclusión que nos dice la negación de P de C. Bueno, vamos a dar unos minutitos para que ustedes construyan el argumento. Bueno, vamos a colocar entonces, voy a escribirlo con computadora para que no, para que salga por lo menos no tan mal. Permítanme un momentito. Ver. Bueno, yo lo voy a escribir con el orden de la, de cómo están las premisas. Vuelvo a repetir. En este caso, sí se está grabando, ¿verdad? Por favor, si alguien me confirma. Sí, licenciado. Sí. Ah, va, perfecto. Bueno, entonces vamos a ir a la parte específica. Vamos a comenzar en el triángulo X, Y, Z. No hay dos ángulos iguales. O sea, hasta en este caso estamos con la primera premisa, la negación de la primera premisa. Ahora, vamos a ir hacia la segunda premisa. Y vamos a ver. Todos los triángulos, permítame, es porque se subió. Todos los triángulos y tienen dos lados iguales, de igual longitud, entonces es un isósceles. Miremos la siguiente. En todos los triángulos, si son isósceles, entonces tienen dos ángulos de igual medida. Entonces ahora venimos a la conclusión. Por lo tanto, eh, el triángulo XYZ no tiene dos lados iguales, de igual longitud. Entonces, ahí ya estamos llegando a una generalización. Solo voy a poner aquí que estoy viendo que no tiene eh, su tilde. Bueno, este sería nuestro argumento. Ahora vamos a empezar a hacer la demostración de este argumento para poder llegar a esta situación, para poder especificar. Y bueno, miremos pues. Vamos a comenzar a colocar nuestras premisas. Entonces, el paso 1 es la negación de R de C. La número 2 va a ser para todo T de P de T implica Q de T. Número 3, para todo T
Q de T implica R de T. Estas cuáles serían las justificaciones, es que son premisas. Bueno, entonces ahí ya tenemos las tres premisas que nos dieron inicialmente. Ahora, para utilizar en el paso, en el paso 2, podemos utilizar la regla de especificación universal. ¿Cómo sería entonces en este caso? Porque podemos ya particularizar. Entonces nosotros decíamos, podemos decir de P de C implica Q de C, ya con la regla de especificación universal en el paso 2. ¿Está claro esto o hay alguna duda? Bien, hasta ahí, Lick. Muy bien. Lo mismo podemos hacer con el paso 3. ¿Cómo nos quedaría? Q de C implica UDC R de C. implica RDC. UDC implica a RDC. Y ahora sí lo que había dicho sus compañeros. En el paso 4 y el paso 5 hay un silogismo. Vamos a ponerle CH para decir que es un silogismo hipotético, ¿verdad? Entonces, porque ya está particularizado, no está como cuantificador universal. Si PDC implica QDC y QDC implica RDC, entonces esto nos dice que, ¿qué situación? PDC implica RDC. PDC implica a RDC. Mm. Bueno, pero en el paso 6 y en el paso 1 podemos ver una regla de inferencia. ¿Qué regla de inferencia podemos ver? Bose Tollens. Modus tollens. Efectivamente, un modus tollens. ¿Y esto nos llegaría a qué? A menos PDC. A la conclusión, a la negación Ujú. de P. Pues sí. Y ahí está la demostración. Si hay dudas, pueden preguntar, por favor. Yo, sí, por ejemplo, aquí estamos hablando de los triángulos. Entonces, cada vez que nos encontremos con, por ejemplo, la C dijo que era la especificación universal, ¿verdad? Entonces, cada vez que La C es el dato ya específico. Sí, o sea, un dato, digamos, específico es el que se representa con la C. Entonces, cada vez que la topemos con C y T, tendríamos que hacer la regla de especificación universal. No se pueden operar así, porque eso era lo que yo estaba haciendo. Sí, exactamente. No podemos aplicar reglas de inferencias cuando hay cuantificadores universales. Gracias, Lick. Primero lo particularizamos, ya cuando lo particularizamos, ya utilizamos reglas de inferencia. ¿Estamos? Sí, licenciado. Muy bien. Vamos a dejar un argumento, este sí quiero que ustedes lo hagan desde el inicio hasta el final. Vamos, este nos dice, ninguna estudiante de penúltimo o último año, es- está inscrita en una clase de física. Podemos colocar eh, Vivian está inscrita en una clase de física. Por lo tanto, Vivian no es una estudiante de último año. Bueno,
Entonces, vamos a dejar unos minutitos para que ustedes lo logren hacer. Bueno, no se preocupe, Telo. Vamos a hacerlo. Habíamos comenzado asumiendo esta situación. Decíamos que ninguna, ninguna estudiante de penúltimo año o de último año está inscrita en física. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este caso. Vamos a colocar para todo X. Vamos a colocar aquí, para utilizar términos, vamos a ver, vamos a señalar a J de X como la de penúltimo año o la S de X, que podemos decir que es del último año. Le vamos a colocar aquí una paréntesis. ¿Esto qué implica? Que no, que si, que que ninguna estudiante es estudiante, perdón por esa, voy a agregar. Eh, Dice, ninguna estudiante de penúltimo año o último año está inscrita en la clase de física, pero podemos verlo, si ustedes se recuerdan, nosotros habíamos escrito estas situaciones que nos ayudaban a poder representar de diferente manera. Vamos a ver, por aquí creo que estaba. Vamos a ver, por acá. Sí, que si nosotros decimos ninguna, podemos colocarla de esta manera y colocando la negación de esta parte. Entonces nosotros podemos colocar en este ejemplo como para todo, que está en el penúltimo año, último año, entonces esto significa que no puede estar inscrita en el curso de física. Eso es lo que vamos a señalar para que nos pueda ir sirviendo en este caso. Entonces aquí tenemos un caso particular que decimos que sí hay en el caso de Vivian, ¿verdad? Vivian está inscrita en una clase de educación, de física. Entonces nosotros llegaríamos a la conclusión de que, por lo tanto, Vivian no es estudiante de último año. Entonces comencemos con la situación. Vamos a colocar nuestras premisas que ya tenemos acá. A ver aquí. Esa sería por ser premisa. Le voy a poner P1 para señalarlo como premisa. Y tenemos P de V, que va a ser la premisa 2. Y aquí ya podemos comenzar a analizar esta situación. Bueno, miremos qué podríamos hacer. Poder hacer en el paso número 1, vamos a colocar aquí pasos. Podemos utilizar una regla de especificación universal. ¿Cómo nos quedaría esto entonces? Nos quedaría J de V o S de V, y acá implica la negación de P de V. Eso es lo primero que nosotros podemos observar para esto que tenemos en este caso. Ahora, aquí podemos empezar a visualizar otros aspectos que nos puedan ayudar a visualizar esto de otra manera, porque nosotros podemos utilizar eh, una doble negación y podemos utilizar también las partes que nosotros habíamos hablado de la recíproca, vamos a ver, yo aquí las tenía para que ustedes la pudieran observar. Solo déjenme retroceder unas páginas. Porque nosotros hablamos de la recíproca aquí está, miren, que tenemos la condicional, tenemos la contrapositiva y tenemos la recíproca y tenemos la inversa. Esto nos puede ayudar para poder hacer esta sustitución. En este caso, si nosotros tenemos P implica Q, que es lo que nosotros tenemos acá,
podemos utilizar la recíproca, cambiar de posición a estos dos, que Q implica, permítame, que aquí hay una parte que me hizo falta. Solo déjenme ver, porque creo que aquí hay sí hay un signo que no coloqué. Sí, exactamente. A ver. Ah, no, no, sí, sí, sí está correcto. Está correcto. Bueno, entonces podemos utilizar la recíproca en esta situación para que nos pueda servir en lo que tenemos acá. O sea que en este caso podríamos colocar eh, P, TV, colocar la negación en este caso de J, TV o S, TV. Esto sería nuevamente por la parte de recíproca que hemos estado hablando. Ahora, aquí tenemos una doble negación, un de Morgan precisamente, que podemos aplicar en esta parte. Y lo que nos quedaría sería la negación de B y la negación de S, de V. Eso sería por de Morgan. Y en este caso que podemos visualizar en esta situación, podemos ir buscando otra parte que nos vaya sirviendo. Solo permítanme un momentito, que lo que utilicé aquí no fue recíproca, sino que fue inversa, perdón. Porque por eso colocamos las negaciones. Entonces aquí la negación de la negación, y aquí tenemos la negación de eso, pero la negación de la negación nos queda esto, y la negación de esto podemos utilizar de Morgan para poder utilizar esta situación. Aparte de eso, en el paso 2 y en el paso 5, nosotros podemos observar que podemos utilizar un modus ponens. ¿Cómo nos quedaría el modus ponens en este caso? Del paso 2 y 5. ¿Cómo nos quedaría? Solamente la negación de J de V y la negación la negación de S de V. Y es sí. Ajá. Perdón, yo lo tengo como Sí, sí, pues sí, porque al momento de utilizar de Morgan se invierte, ¿verdad? se invierte. Bueno, entonces, como aquí tenemos una I, si ustedes se recuerdan en las reglas de inferencia, voy a retroceder que yo siempre les había solicitado que tuvieran una tablita de las reglas de inferencia, porque aquí nos dice, vamos a ver, por acá está, en la parte de simplificación, dice que si yo tengo P y Q, en la simplificación yo puedo utilizar P o puedo utilizar Q, o sea, solamente tomando uno de esos dos valores. Entonces, aquí en este caso, como tenemos ya un resultado específico con la regla de especificación universal, yo voy a concluir con una de las simplificaciones. En este caso, la que me sirve es S de V, llegando a hacer la demostración de esta misma. ¿Dudas? Ese paso fue simplificación, ¿verdad, Lick? Simplificación, así es, lo voy a colocar. Gracias. Así es. ¿Alguna otra duda que tengan? No, ¿alguna duda que haya surgido, perdón? ¿No? Bueno, entonces vamos a pasar
a otro tema. Si no hay dudas, voy a continuar con otro tema. Y el tema que vamos a ver ahorita en este caso se llama eh, demostraciones, métodos de demostraciones. Eso es lo que vamos a empezar a visualizar ahorita. Ustedes sabrán muy bien que como estudiantes de matemática, nosotros no podemos eh, señalar algo si no se ha podido demostrar. Entonces necesitamos hacer demostraciones para asegurar algo. Inclusive, pues, yo les estaba comentando que este viernes, precisamente, este sábado, de este sábado en 8, precisamente vamos a comenzar con el Congreso de Didáctica de la Matemática y el tema inaugural se llama la importancia de la demostración en la enseñanza de la matemática. ¿Por qué es importante hacer una demostración? Ustedes van a escuchar, por ejemplo, yo recuerdo muy bien que cuando yo les comento que la primera carrera que estudié fue ingeniería electrónica. Esa fue mi primer carrera en el estudio de la universidad. Entonces, los ingenieros siempre decían, no se metan con los licenciados en matemáticas a recibir clases porque ellos siempre les gusta demostrar, dice. Y decían, los ingenieros aseveraban diciendo de que para qué iban a demostrar algo que estaba demostrado. Esa era la justificación por la cual los ingenieros no hacen demostraciones. Sin embargo, pues nosotros como tenemos la parte de la formación de matemática, sabemos muy bien que matemática no solamente nos sirve para encontrar algo cuantitativamente, sino que nos ayuda a desarrollar la parte de poder demostrar si algo es verdadero. Y con esa demostración nosotros poder ya inferir las situaciones y poder trabajar con toda solvencia una parte. Por eso es de que es importante nosotros como matemáticos educativos, se podría decir en este caso, llegar a poder utilizar tipos de demostración. Entonces, nosotros inclusive todas las demostraciones que hemos estado realizando hasta el momento es una demostración que se llama demostración por método directo. Pero vamos a ver diferentes tipos de demostraciones que vamos a ir observando. La primera parte que nosotros utilizamos es la demostración por tablas de verdad. Eso ya lo hemos trabajado para, ahorita, solo voy a colocar los tipos de demostración. Por ejemplo, nosotros utilizamos tablas de verdad para poder señalar alguna situación específica como este que estamos observando acá, como estos que estamos observando para ver si son tautologías, si son contingencias o si son contradicciones. Entonces, y esa es una forma también de hacer una demostración que se obtiene una tabla de verdad para todos los casos posibles de asignación de valores de verdad para las proposiciones que se llaman atómicas involucradas para llegar a una conclusión específica. La proposición compuesta nos llevará a poder observar si en todos los casos se cumple o solo en algunos casos se cumple. Si en todos los casos se cumple, pues se puede tomar un aspecto de generalizar, por lo menos la simbología eh, matemática. Y si solo se cumple en algunos casos, nosotros ya sabemos de que no sería una cuantificación universal, sino una cuantificación existencial que existen algunos valores donde se pueda señalar esta situación. Otro método de demostración se llama demostración por proposición. Voy a ir colocando los diferentes. O sea que en este caso lo que nosotros buscamos es hacer una demostración
Y tenemos que ir buscando y probando que P es falsa. Si nosotros probamos que P es falsa, pues ya podríamos ir mostrando otro tipo de demostración. Otro tipo de demostración que vamos a ir colocando es el método de demostración por proposición P o Q, que se puede hacer demostrando que una de las proposiciones sea verdadera. Entonces, si nosotros mostramos que aunque una sea verdadera, podemos llegar a una tautología, ¿verdad? También tenemos el método de demostración por la proposición y, que aquí tendríamos que ir buscando probar independientemente las dos proposiciones. Quiero señalar que cuando a nosotros se nos presenta una argumentación como esta que tenemos acá, las dos premisas están conectadas por, por el conectivo lógico y, o sea que en este caso, para que nuestra conclusión sea válida, las dos premisas tienen que ser verdaderas. Si una de las premisas fuera falsa cuando tenemos el i, entonces a este tipo de argumento nosotros le diríamos que el argumento no es válido, porque una de ellas dos no es verdadera, por lo tanto la conclusión no es válida. Eh, Inclusive hay una equivocación que se puede tener entre las argumentos no válidos y las falacias. Por ejemplo, en el caso de una falacia es cuando ya invertimos los valores que nosotros tenemos de inferencia. Por ejemplo, si ustedes se recuerdan, eh, vamos a ver, voy a colocar una regla de inferencia para que ustedes la puedan ver aquí, para que ustedes recuerden. Y a través de esa regla de inferencia nosotros podemos llegar a visualizar cómo podría surgir una falacia. Por ejemplo, si yo tengo P implica Q y aseguro que está P, entonces nuestra conclusión es Q. ¿Cómo se llama a este argumento? A esta regla de inferencia. A ver, Most Most tolerance. ponens. modus ponens. Entonces, ¿cómo podría ser una falacia? Si yo invierto esta situación, o sea, en lugar de poner P, yo vuelvo a una premisa Q y por lo tanto mi proposición sea P. Entonces, esta ya sería una falacia. Se invierten los valores y por eso es de que se llega a alguna conclusión falaz, ¿verdad? Bueno, continuemos. También está la proposición, la demostración de proposición. H implica lógicamente a C. Aquí lo que prácticamente tenemos que hacer es demostrar que H tenga, si H es verdadera, para que la conclusión sea válida o sea una tautología, C tiene que ser verdadera. Ahora, si H es falsa, no importando el consecuente, el resultado sería verdadero. Entonces ahí sería una forma de ir buscando cómo se podría hacer este tipo de situaciones. Quiero señalar que la mayoría de teoremas que se han representado o las que se han señalado van utilizando este tipo de demostración, que es la demostración de una implicación. Por ejemplo, podemos tener que eh, un ejemplo de esto es que si un triángulo es equilátero, vamos a colocarlo acá, si un triángulo es equilátero, triángulo equilátero, si tenemos un triángulo equilátero,
Entonces, su área es equivalente a la longitud al cuadrado de la raíz de 3 partido 4. Entonces, estos resultados siempre se van a cumplir, por lo tanto, esto, como ya está en una implicación, se puede considerar como una demostración verdadera. Pero vuelvo a repetir, esta se utiliza para poder hacer demostraciones de las diferentes formas. Ahora, vamos a comenzar a visualizar a partir de este tipo de demostración, porque esta va a ser la demostración clave que nosotros vamos a estar trabajando en este momento. La primera forma en que se trabaja esta última demostración es la prueba directa. ¿Y qué nos dice la prueba directa? Que nosotros vamos a tener una hipótesis. A la hipótesis nosotros la vamos a denominar como H. Entonces nosotros tenemos que demostrar, hay que demostrar o hay que mostrar que lo vamos a colocar como HQM, el valor de C. Entonces aquí vamos a suponer, se supone que H es verdadero. Entonces vamos a comenzar primero señalando a H, que es verdadero, porque esta va a ser nuestra hipótesis. Después comenzaríamos haciendo intervenciones donde vamos a ir colocando aquí nuestra justificación, donde vamos a ir utilizando las reglas de inferencia. Podemos ir utilizando otra intervención que la vamos a ir justificando y así sucesivamente hasta que lleguemos a la enésima, que va a ser nuevamente una justificación que vamos a utilizar con las reglas de inferencia para llegar a una conclusión de n más 1. Solo voy a mover un poquito esta, quizá. N más 1, donde llegaríamos a concluir que C es verdadero. Y por lo tanto quedaría demostrado. Entonces allá tenemos la forma en que se trabaja la prueba directa. Entonces, vamos a hacer unos ejemplos de la prueba directa. Ya hemos hecho varios, pero ahorita nos vamos a, ¿cómo se llama? A particularizar en algunos para que ustedes puedan visualizar cómo trabajar esto. Ustedes tienen el conocimiento que los axiomas son verdades que no necesitan probarse. Y es por eso que esto se le llama demostración axiomática. Entonces vamos a comenzar señalando, sea A un conjunto de números reales que cumple los siguientes axiomas. Entonces vamos a poner axioma 1. Vamos a decir que 3 pertenece a A. El axioma 2, no vayan a confundir de que esto es A por 1, es axioma. Axioma 2 es de que si X pertenece a A, esto sería lógicamente equivalente a que 3X más 1 va a pertenecer a A. Y el axioma 3 nos va a señalar que si X pertenece a A y que Y pertenece a A, entonces esto va a ser lógicamente equivalente a que X más Y pertenezcan a A. Entonces, con esto nosotros vamos a utilizar el método directo para llegar a hacer una demostración. Entonces, ¿cuáles van a ser las condiciones que me van a dar?
Y las proposiciones es, vamos a hacer un teorema, el primer teorema, vamos a llamar teorema 1. Vamos a hacer la demostración de este teorema y decir si 7 pertenece a A, entonces 25 va a pertenecer a A. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la demostración? Vamos a hacerla por una demostración directa. Comenzamos con la hipótesis. ¿Cuál sería mi hipótesis? Mi hipótesis sería lo primero que me están dando, el antecedente, podríamos decir en este caso, es que 7 pertenece a A. Eso es lo primero que me da. Bueno, entonces vamos a comenzar con la demostración. El paso 1, 7 pertenece a A, y esto sería una premisa. Ahora miremos el paso número 2. Podemos utilizar el axioma 2 para que esto, o el axioma 1, perdón, para que nos pueda ir ayudando en esta situación. Perdón, axioma 2, ese que vamos a utilizar. El axioma 2, vamos a poner adjunción del axioma 2. Y vamos a decir, si 7 pertenece a A, entonces, si 7 pertenece a A, entonces, 3 por 7 más 1 también va a pertenecer a A. Permítame un momentito que voy a ver cómo hacer para que me quede espacio aquí porque me está quedando todo muy junto. A ver, vamos a mover esto un poquito para acá para que vamos a poner otro colorcito para que así no se nos equivoque. Bueno, entonces pongamos acá, movamos esta parte para las justificaciones. Entonces, estábamos diciendo, si 7 pertenece a A por el axioma 2, entonces 3 por 7 más 1 va a pertenecer a A. ¿Y a qué es igual a 3 por 7 más 1? ¿Cuánto nos da 3 por 7 más 1? 22. 22. Entonces podemos decir que 22 va a pertenecer a A. Esto sería por el axioma 2. Bueno, entonces podemos utilizar una adjunción del axioma 1 y el axioma 3 para poder trabajarlo. Porque nosotros decimos que 3 pertenece a A, que ese sería el axioma 1. Pero también estamos diciendo y 22 pertenece a A por el paso 3 que estamos teniendo en este caso. Entonces aquí sería por el paso 3. Una función del axioma 1 con el paso 3. Entonces, si 3 pertenece a A y 22 pertenece a A, ¿qué nos dice el axioma 3? Si X pertenece a A y Y pertenece a A, entonces X más Y va a pertenecer a A. Por lo tanto, 3 más 22, que es igual a 25, va a pertenecer a A, quedando demostrado este teorema. ¿Alguna duda con esto? Por favor, pueden preguntar. ¿Alguna duda? Por el momento no le... Muy bien. Recuérdense los axiomas. Si quieren, tomen foto con los axiomas porque esto nos va a ayudar para las otras demostraciones que vamos a ir haciendo. Tómenle foto a los axiomas ahorita. Me confirman cuando ya, por favor. ¿Ya? Muy bien. Bueno, entonces vamos a hacer un teorema 2. El teorema 2 nos dice si 2 pertenece a A, entonces 27 pertenece a A.
Entonces, ¿cuál sería nuestra hipótesis? A ver, ¿cuál sería nuestra hipótesis? 2 pertenece a A. 2 pertenece a A, exactamente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que mostrar? Que 27 pertenece a A. Eso es lo que queremos llegar a concluir. Bueno, comencemos entonces con la hipótesis. 2 pertenece a A y a esto le vamos a llamar premisa. Ahora miremos qué más podríamos hacer. Con el axioma 2 podemos trabajar. ¿Qué nos dice el axioma 2? Si X pertenece a A, entonces 3X más 1 pertenece a A. Entonces aquí 3 por 2 más 1, 3 por 2 es 6, más 1 es 7, va a pertenecer a A y esto va a ser justificado por el axioma número 2. ¿Estamos claros con esto? Sí, Lick. Perfecto. Ahora, nosotros habíamos probado el teorema 1 y ya que probamos que es correcto, entonces podemos decir que 25 pertenece a A y esto va a ser por el teorema 1. Ahora, pensemos muy bien en esta situación, porque podemos hacer una adjunción de, de 1 con el teorema 2, con el teorema 1, perdón. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Si 25 pertenece a A y el teorema 1, perdón, y a la premisa 1, perdón, y 2 pertenece a A, esto nos llevaría al axioma 3. ¿Qué nos dice el axioma 3? Si X pertenece a A y Y pertenece a A, entonces X más Y va a pertenecer a A. Entonces aquí 25 más 2, que es igual a 27, va a pertenecer a A y queda demostrado este teorema. No sé si hay dudas con esto. ¿No hay dudas? No, Lick. Perfecto. Bueno, vamos a continuar entonces con, este sería el método de demostración que se le llama directo, pero como les dije, a partir de la inferencia vamos a poder ver otros tipos de demostración. Entonces ya mostramos el directo, ahorita vamos a mostrar otro para que vayamos conociendo los demás. El otro se va a llamar eh, la prueba indirecta. Vamos a ver el otro método de demostración que le vamos a poner inciso B. Dice prueba indirecta. Ahora, aquí se va a hacer lo siguiente, se va a mostrar la contrapositiva. Y si en este caso, vuelvo a señalar, la contrapositiva sería mostrar esta parte que nosotros tenemos acá. ¿Se recuerdan que lo que nosotros habíamos hablado en la prueba directa es H implica C? Entonces, si H implica lógicamente a C, la contrapositiva va a ser la negación de C implica lógicamente a la negación de H. Entonces, aquí se va a probar esta proposición y como se sabe que esto es lógicamente equivalente a esta parte, llegaríamos a una comprobación. O sea que yo en este caso tendría que señalar al revés la situación. Aquí tendría, por ejemplo, para hacerla con la prueba indirecta, yo tendría que cambiar estos dos de posición y negarlos. Por ejemplo, aquí tendría que decir 27 no pertenece a A, entonces 2 no pertenece a A, por ejemplo. Entonces ahí hago mi demostración a partir de esto que nosotros tenemos acá, pero utilizamos exactamente los mismos pasos para hacer este tipo de demostración. Entonces, ese tipo de demostración, cambiándolo con la contrapositiva, es lo que nosotros vamos a llamar
prueba indirecta. Déjenme cambiar acá porque por borrar, ahí está. Se me fue todo. Bueno, miremos otra situación. Está la otra prueba que se le llama la prueba por contradicción. Ahí vamos a tratar de hacer un ejemplo de cada uno para que ustedes lo vayan haciendo, uno o dos ejemplos de cada uno. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la prueba por contradicción? Entonces, primero vamos a comenzar teniendo una hipótesis. La hipótesis, pues ustedes ya saben que es el antecedente. Entonces, este va a asumir como verdadero, pero no se usa. Eso es algo importante para señalar. Entonces, hay que demostrar que ya saben que esto se representa como H o M, el valor de C, que es lo que tenemos acá. Entonces, como vamos a hablar por contradicción, nosotros vamos a tomar este consecuente y vamos a utilizar la negación de esto. Se utiliza la negación de C y se asume como verdadero. Eso es muy importante para que lo tomemos en cuenta. Hugo, a las 3:30 va a ser, a las 3:30. Bueno, entonces primero comenzamos señalando la negación de C, que lo vamos a tomar como verdadero. Llegamos a hacer una primera intervención, que lo vamos a tomar como verdadero. Aquí. Y así vamos a seguir haciendo con otras intervenciones hasta llegar a I a la N, hasta llegar a hacer las intervenciones que sean necesarias hacer. Solo permítanme un momentito que quiero mover esto, pero no se deja. Ahí está. Entonces vamos a llegar a hacer las veces que nosotros necesitemos para llegar a esa conclusión. Entonces nosotros vamos a llegar a llegar a la conclusión de que vamos a tener que la hipótesis nos va a quedar como negativa. Entonces, si nosotros llegamos a que la hipótesis es negativa, entonces por contradicción, que lo vamos a poner como esta simbología, por contradicción, si tenemos H y la negación de H, entonces por eso se toma como verdadero H. Y se justificaría como se muestra por contradicción. Voy a hacer un ejemplo de esto y vamos a pasar al tiempo de la prueba para que ustedes lo vayan observando. Entonces vamos a tomar algunas situaciones específicas para que ustedes vayan conociendo acá. Y vamos a señalar lo siguiente. Aquí vamos a trabajar con otros axiomas. Vamos a decir, sea A un conjunto de números reales que cumplen las siguientes proposiciones. El axioma 1, que en este caso nos dice que 5 pertenece a.
y el axioma 2, que nos va a decir si X pertenece a A y Y pertenece a A, entonces, lógicamente, X más Y va a pertenecer a A. Bueno, esto lo vamos a hacer por el método de contradicción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a señalar? Primero vamos a ver qué es lo que nos van a pedir. Nos dice que vamos a señalar el teorema 1 que dice si 13 no pertenece a A, entonces 4 no pertenece a A. Bueno, entonces la hipótesis, ¿cuál sería en este caso? A ver, ¿cuál sería mi hipótesis? 13 no pertenece a A 13 no pertenece a A. ¿Y qué es lo que queremos mostrar? y 4 no pertenece a A. Y 4 no pertenece a A. Bueno, entonces comencemos con lo primero. ¿Qué habíamos dicho que íbamos a empezar negando? Íbamos a empezar negando que 4, a ver, si se recuerdan, ¿qué era lo que íbamos a empezar negando? Íbamos a negar lo que hay que mostrar. Por lo tanto, vamos a decir que 4 pertenece a A. Eso es lo que vamos a comenzar a mostrar. Entonces voy a poner 4 pertenece a A y lo voy a asumir como verdadero. Entonces, por idempotencia, si se recuerdan, por idempotencia, me dice si 4 pertenece a A y 4 pertenece a A, por idempotencia, y podemos llegar a esta conclusión, podemos llegar a esta aseveración. Entonces, miremos acá, en el axioma 2, ¿sí, Telma? Disculpe, le digo una pregunta. Ahí en la Bien. hipótesis no tendría que ponerse también el no pertenece. Ah, no, no lo agregué, tiene razón. Ahí estamos. Gracias, Telma. Bueno, entonces por idempotencia yo puedo decir que 4 pertenece a A y que 4 pertenece a A. Ahora miremos el axioma 2. ¿Qué podemos hacer en el axioma 2? Nos dice, si X pertenece a A y Y pertenece a A, entonces X más Y pertenece a A. Entonces puedo decir que 4 más 4 es igual a 8, va a pertenecer a A, y esto es demostrado por el axioma 2. Ahora miremos una adjunción del axioma 1. ¿Y qué nos va a decir el axioma 1? Nos va a decir que si 8 pertenece a A y miremos que otra, podemos tomar otras situaciones en el axioma 1 que nos está diciendo y 5 pertenece a A, entonces, ¿qué podríamos decir en este caso por el axioma 2? Podríamos decir que 8 más 5 es igual a 13 y esto pertenece a A. Entonces, miremos porque aquí tenemos una contradicción con la hipótesis y con la conclusión que tenemos acá. Entonces, por contradicción, decimos acá, 4 no pertenece a A, porque llegamos a una contradicción. Aquí se contradice la hipótesis. ¿Estamos claros con esto? ¿Alguna duda? Perdón, Elic, ¿podría subir la conclusión? Que no la miro. Ah, no se mira, permítame un momentito. Voy a ponerlo con color rojo para que se mire, para que se diferencie. Ahora sí. Ahí estamos. ¿Alguna duda con respecto a esto? Mm, ¿No? No, le Perfecto. Bueno, miren pues. Voy a dejar de grabar ahorita.
momentito.